Amigo del Eje.p, hoy estamos con el congresista Alberto de Belaúnde. Estamos recogiendo la opinión de los parlamentarios sobre este retorno a la bicameralidad. Él está a favor del retorno a la bicameralidad. Vamos a preguntarle por qué, pero ¿qué tipo de retorno o cómo debemos volver a la bicameralidad como país? Congresista, muchísimas gracias por esta entrevista. No, gracias por la visita. Listo, muchísimas gracias. Bueno, ¿es viable regresar nuevamente a la bicameralidad del Congreso de la República? Yo creo que no solo es viable, sino que es absolutamente necesario. Lo que ha demostrado este Congreso unicameral desde el año 93, digamos, 92 con el CCD, es que debilita la institución del Parlamento. Y es más, yo creo que esto no es casual. La Constitución fujimorista y la voluntad del régimen fujimorista era tener un Congreso más fácil de controlar. Y cuando tú tienes un Congreso con una sola Cámara, donde además tienes un sistema de elección de congresistas que se da en simultáneo el presidente, es más fácil que puedas controlar ese Congreso. Nuestra Constitución histórica ha sido de dos cámaras. Sí. O sea, han sido muy pocos los años que hemos tenido una sola cámara, incluso tuvimos tres cámaras, si no me equivoco. Pero, ¿por qué nuevamente volver a la... O sea, ¿por qué es la unicameralidad y cuánto nos ha afectado esta unicameralidad? Claro, la unicameralidad no funciona, ¿no? Primero, porque te da la posibilidad de que pase lo que pasa ahora. O sea, si la señora Keiko Fujimori hubiese ganado la presidencia, hubiese tenido una bancada de 73 congresistas, habiendo obtenido menos del 40% de los votos. Con lo cual no había ningún tipo de peso y contrapeso posible desde el Parlamento. Ya que se afecta a un principio que es el principio de equiparamiento de poderes. Así es, de balance, el famoso check and balance. Ajá. ¿No? Segundo, evita que puedan existir más filtros y por lo tanto más reflexión en los procesos legislativos. En teoría nosotros tenemos como mecanismo de reflexión la segunda votación, ¿no? Pasa una semana y los mismos que eligieron la primera vez lo han pensado más y votan una segunda vez. Mira, rara vez uno se da esa segunda votación, normalmente se exonera de segunda votación, y rara vez los parlamentarios cambian de opinión una vez habiendo votado la primera vez de determinada manera, ¿no? Entonces no es un mecanismo eficiente que te diga, bueno, has generado un filtro necesario para evitar leyes sorpresa o leyes mal hechas. Incluso termina siendo el mismo ejecutivo quien termina siendo como este filtro, acusando de repente las leyes que se promulgan, o de repente el mismo Tribunal Constitucional. Exactamente. Y no debería ser así. Un Congreso bicameral lo que te permite, por un lado, es un control al interior de la institución. Una Cámara controla a la otra y evita o corrige cualquier tipo de exceso que se pueda dar. Y en segundo punto, permite que haya una mayor reflexión en las leyes y evita que hayan leyes sorpresa. Evita, por ejemplo, la ley Oviedo en el fútbol. En el sistema bicameral hubiese sido más difícil, ¿no? En el pasado fue clave para detener la estatización de la banca y hay varios ejemplos que demuestran cómo una ley no debería... Podría evitar también demasiada impunidad que hubo, o sea, gente a quienes investigas, gente a quienes no investigan, la falta de quórum en uno para no investigar a otros. Podría ayudar, ¿no? Pero creo que lo principal es esta idea de ya no tienes a una Cámara que es todopoderosa en el Congreso, sino que tiene que compartir el poder. Congresista, pero usted forma parte de una Cámara unicameral, sí, de un Congreso unicameral. Y sin embargo, este Congreso tiene 130 parlamentarios para más de 30 millones de peruanos. O sea, los 30 millones de peruanos estamos bien representados con 130 parlamentarios. De ninguna manera. Más población. De ninguna manera. El Congreso de hace 50 años, donde éramos menos de un tercio de los peruanos que somos ahora, es un Congreso más grande que el que tenemos ahora. Entonces hay un serio problema de representatividad del grupo que está ahí presente. ¿Cómo se ve materializado este serio problema de representatividad? Además, por ejemplo, Madre de Dios tiene un representante. Entonces, digamos, es muy difícil que un departamento de la complejidad de Madre de Dios y de la diversidad de Madre de Dios se vea adecuadamente representado por una persona. Hay grupos políticos y movimientos sociales que no están presentes en el Parlamento. Yo creo que una manera de medir si tu democracia es exitosa o no es ver cuán fácil es para una expresión popular llegar al Congreso. Por ejemplo, en Chile,
El año 2011 hubo una serie de manifestaciones universitarias pidiendo la gratuidad de enseñanza, un movimiento social muy importante. Hoy, la mayoría de esos líderes universitarios están sentados como diputados en el Congreso. Es un sistema que funciona. Las elecciones y el sistema político tiene que tener un canal institucional que haga que esas expresiones libres, sociales, con apoyo que se dan en la calle, puedan llegar al Parlamento y puedan representar a esa gente. Pero uno de los principales problemas, o de repente para la opinión pública en realidad, es que mientras mayor es el número de congresistas, quizá mayor viene a ser el sueldo. Y de por sí el sueldo es uno de los factores que implican la baja popularidad del Congreso. Bueno, hay muchos mitos, ¿no? Por ejemplo, se dice que los congresistas ganamos más de $20.000 al mes, que tenemos un sueldo vitalicio. El otro día leí eso en redes y me pareció absolutamente desconcertante. Nada de eso es verdad. Los congresistas ganamos más o menos neto al mes entre 15.000 y 15.000 soles. 15.000 soles es casi el sueldo de casi 15 personas, o un claro, poco más. pero pensemos lo siguiente, no estamos hablando del sueldo de cualquier tipo de posición. Estamos hablando de la gente que va a tomar decisiones importantísimas. La demagogia de sostener que un congresista, un juez, un presidente, un ministro tiene que ganar un sueldo bajísimo, lo que hace es espanta a la gente que vive de su trabajo y que son profesionales competitivos y que en el sector privado van a ganar mucho más, y atrae a la gente que en realidad el sueldo formal no les interesa porque obtienen su sueldo de otras maneras, o financiados por economías ilegales como el narcotráfico y la trata de personas o la minería ilegal. Pero que termina, digamos, haciendo pagar a justos por pecadores, porque también hay quienes a sentir popular no merecen esos sueldos. Bueno, ¿quién los elige? Ese es el tema, ¿no? Entonces, yo creo que cualquier reforma política que planteemos tiene que ser en afinar los mecanismos de representación, democratizar los partidos políticos, darle todos los elementos al ciudadano para tomar la decisión, pero finalmente respetar la decisión que toman los ciudadanos y que exista la conciencia que si están esos congresistas ahí sentados es porque alguien marcó ese símbolo y escribió ese número. ¿Cuántos parlamentarios debería tener el nuevo Congreso, un Congreso diferente? Yo creo que la Cámara de Diputados debería tener por lo menos 160 diputados y 60 senadores. De esta manera garantizaríamos un mayor nivel de representatividad. Estamos hablando más o menos de 220 personas. Sí, que no tiene que ser necesariamente un Congreso mucho más caro. O sea, el principal problema de costos del Congreso está en la burocracia que hay en el Congreso. Cada gestión nueva empieza a nombrar gente que después no puede ser sacada y termina habiendo demasiado personal administrativo para la labor que cumple los congresistas. Y esto implica también un gasto mayor del presupuesto anual del Congreso de la Así República. es, que no tendría por qué ser. Los cálculos te muestran, por ejemplo, que el Congreso bicameral del año 90 era más barato que el Congreso actual. Sí, claro. Entonces, digamos, el problema de costos no va por el número de congresistas. Y sí creo que si vas a tener un mejor Congreso y un Congreso de más calidad, no lo veas como un costo, velo como una inversión. Entonces, pero lo interesante acá es, no solo se trata de hacer una bicameralidad por hacer una bicameralidad. Claro. Lo que nosotros planteamos en nuestro proyecto de ley, que es distinto al del Ejecutivo, era que la Cámara Baja fuese una Cámara de lógica territorial, tal vez viendo distritos electorales más pequeños, que haya un vínculo muy directo entre el ciudadano y quien lo representa. Y la Cámara de Senadores sea una Cámara con una lógica distinta, que sea de representación política nacional, con lo cual sería distrito electoral único, todo el país vota una sola lista, y sin voto preferencial, con lo cual la lógica de representación es una lógica más político-partidaria que una lógica ciudadano-territorial, que sería la Cámara Baja. Congresista, pero ahí usted se choca con una traba de mismos parlamentarios que no quieren la bicameralidad del Congreso de la República, que defienden el trabajo de las comisiones. ¿Cree que las comisiones hicieron un buen trabajo? No, para nada. Yo creo que hay una responsabilidad histórica, especialmente de Fuerza Popular, que tiene la principal mayoría y la dirección del Parlamento y de la Comisión de Constitución, por no haber avanzado en esos 2 años. No hay una sola reforma política de peso aprobada por este Congreso. Y eso tendrá que ser respondido por Fuerza Popular hoy y tendrá que ser respondido por Fuerza Popular en 2021, cuando pretendan volver a postular al Congreso. Ahora, ¿cómo hemos aguantado tanto con un Congreso unicameral desde el retorno de nuestra democracia? Lo que pasa es que como país nos hemos centrado en todos estos años en el crecimiento económico. Y está muy bien que crezcamos económicamente, es necesario, es absolutamente fundamental para tutelar los derechos de los ciudadanos el crecimiento económico.
pero no es suficiente. Junto con el crecimiento económico tenemos que tener muy presente la necesidad de reformas institucionales. La crisis que estamos viviendo en el Poder Judicial no es gratuita o circunstancial, es que nos hemos olvidado de la reforma del Poder Judicial. En los 90 Fujimori utilizó la reforma para poner de rodillas al Poder Judicial. Acabado el Fujimorismo, hubo la posibilidad con la Seriajus de implementar un plan serio de reforma. O sea, acabado el Fujimorismo, ¿debimos haber vuelto a la bicameralidad? No, estamos hablando de reformas institucionales. Okay. Sí, también, pero terminamos con lo de justicia. Acabado el feminismo, debimos haber reformado de manera integral el sistema de justicia. No lo hicimos, faltó voluntad política. Hoy, los Hinojosa Pariachi, los doctores Rock, todos ellos son consecuencia de la desidia política de no hacer reformas institucionales. Y dentro de esa desidia está el no haber impulsado la reforma constitucional que propuso el congresista Piz en el periodo 2001-2006, que entre otras cosas implicaba el retorno a la bicameralidad. Pero cuando hay desidia, hay culpa. Cuando hay culpa, hay una responsabilidad aún mayor de repente de aceptar o de repente de buscar una solución. Sí. En este caso, el Ejecutivo ha planteado una solución. Sí. ¿Cuáles son los serios dentro del Parlamento para aceptar de repente esta reforma que ha presentado el presidente Vizcarra? Yo sospecho que hay mucho desconcierto en varias bancadas. Yo lo que saludo del presidente es que ha roto esta situación de inercia en la cual nada pasaba. Y nada iba a pasar acá en el 2021 porque al fujimorismo no le conviene. Estuvieron a 0.2 de ese gobierno y obtuvieron 73 congresistas habiendo sacado menos del 40% de los votos al Congreso. Entonces, tendrían que ser locos en su lógica para cambiar las reglas, porque las reglas le favorecen. No le favorece al país, sí, le favorece al fujimorismo. Entonces, yo lo que destaco de la iniciativa del presidente Vizcarra es que obliga a discutir esos temas e involucra a la ciudadanía, lo cual está muy bien. El gran problema con la propuesta del presidente Vizcarra es que mientras la reforma del sistema de justicia y las propuestas de referéndum en materia de justicia responden a la Comisión Wagner, a una reflexión que viene desde la época de Seriajus y está visto con una mirada integral, las propuestas de reforma política son respuestas desarticuladas y pensando un poco más en qué le va a gustar a la gente y qué no. O sea, pensar en una vuelta a la bicameralidad con solo 130 congresistas, donde hayan 100 diputados y 30 senadores, es tener dos cámaras que no representan a nadie. O sea, estamos hablando de que al menos la reforma en el caso de justicia es un trabajo integral, razonable, con habiendo involucrado a especialistas y expertos en el diagnóstico y en la propuesta. Pero la reforma legislativa y la reforma de los partidos políticos... No sabemos con quién lo ha consultado el presidente, no ha sido con las bancadas, que tampoco tenía por qué ser con las bancadas, pero tampoco con los especialistas electorales o políticos. Ha sido una cosa más de dentro de Palacio. Y yo creo que no soluciona nada. Bueno, le no se trata en las encuestas. Sí, pero esa es una mirada de corto plazo, ¿no? Acá cuando uno plantea reformas, sobre todo que implican reformar la Constitución, estamos pensando el país de acá a 10, 20, 30 años. Entonces ha faltado esa mirada de Estado, más que mirada de gestión de gobierno. Entonces lo primero que tendría que hacerse es fijar todas las luces en lo que viene a ser la reforma judicial, y eso es lo que debería aprobar el Congreso de la República. Eso es lo urgente. O sea, yo una de las cosas que lamento es que dentro del cronograma de acá al 2021 siento que había otro momento para centrarnos de lleno en la reforma política, pero lo urgente en el país, siendo la reforma política muy importante, lo urgente es tener un CNM que funcione. O sea, y eso sí debe estar en un referéndum. Pero inmediato, ahorita, porque tenemos un CNM paralizado, con lo cual nadie está ratificando jueces, nadie está destituyendo malos jueces, nadie está nombrando nuevos jueces. Tenemos una OMPE sin jefe, vamos a tener unas elecciones municipales y regionales sin jefe de la OMPE, porque lo nombra el CNM, y esta inmovilidad no puede seguir. Las reformas políticas planteadas son para implementarse en el 2021, podrían ser discutidas a lo largo del 2019. O sea, esta reforma podría ser como que... Porque ¿sabes? Lo que pasa es que nos distrae. O sea, en todas las entrevistas que yo he tenido en medios de comunicación, todas las preguntas giran en torno principalmente al tema de la no reelección y al tema de la bicameralidad. Y nadie está poniéndole el foco necesario a las propuestas de reforma del sistema de justicia. A lo que voy es a que de repente se puede agarrar porque son 3 proyectos de ley. Entonces, de reforma política. Sí, de reforma. Entonces,
Entonces se puede agarrar solamente esa parte y aprobar esa parte y mandar esa parte de referéndum y el resto podría dejarse acordarse a largo plazo. Yo creo que al revés, la reforma política debería pasarse a un mediano plazo, asumiendo la importancia y buscándole una integralidad. Yo creo que podríamos incluir renovación por mitades, eliminación del voto preferencial, eliminación de la inmunidad parlamentaria, una serie de temas adicionales. El primer referéndum tiene que ser sobre lo judicial. Lo judicial. Ajá. Eso es lo urgente, digamos, lo que no puede esperar un día más. Porque, digamos, toda reforma que hagamos al Congreso va a funcionar a partir del 2021. De acá al 2021, para bien o para mal, estamos atrapados con este Congreso. Lo que no puede esperar es un CNM que hoy no está funcionando. O sea, hay un candado, un cantol en la puerta y no hay nadie. Entonces, ¿quién cumple estas funciones? Tiene que ser el nuevo CNM y por eso es tan urgente aprobar esta reforma. ¿Y cuáles son los aires en cuanto a la reforma judicial dentro del Congreso de la República? Casi ¿De qué no se está hablamos, hablando en el es que Congreso casi de la no República? el problema es que no estamos hablando de este tema. Sí, todo el porque- mundo está centrado en la reforma política a nivel de medios de comunicación y a nivel de Congreso y clase política, y estamos dejando de lado lo más urgente. Porque hemos visto una comisión que ni siquiera ha podido acusar a César Inostroza solamente por falta de quórum. Esa falta de quórum tiene una responsabilidad. Sin duda. No solo eso, sino seguimos esperando a que los congresistas ponentes puedan ver las denuncias respecto a los miembros del CNM. Se les sacó el cargo, sí, pero también hay un tema de responsabilidad. Esas personas tienen que ser inhabilitadas para ocupar cargo público y tienen que ser puestas a disposición del sistema de justicia. Congresista, usted presenta, retornando al tema de la bicameralidad y queriendo terminar con eso, usted sí ha presentado un proyecto de ley junto con el congresista Costa y con el congresista Ceballos. Sí, que también eran de su bancada antes de que usted sea Ahora somos, independiente. funcionamos como un grupo de congresistas independientes. Ajá. Y entonces, lo que ustedes plantean es que esa forma sea aceptada, la de Cámara Alta y la de Cámara Baja, más allá de los senadores y más allá de los diputados. Sí. Digamos, algo que hay que entender es, no solo se trata de decidir bicameralidad o unicameralidad. Hay que decidir qué tipo de bicameralidad se aplica, porque la fórmula puede terminar siendo peor que lo original. Claro. Entonces, nosotros hemos tratado de plantear un diseño inteligente, donde incluso no todos los proyectos de ley aprobados por diputados tengan que pasar necesariamente por el Senado, sino que el Senado tenga una suerte, para usar una figura jurisdiccional, certiorari, ¿no? Y para determinados proyectos aprobados sí pueda decir, oye, me interesa revisarlo. Y para otros que están bien y que se requieren determinada urgencia en su aprobación, pasan. Porque una de las cosas que se criticaba a la bicameralidad antes del año 92 es que era muy lenta, que eran temas muy urgentes que no salían. Entonces se puede lograr una fórmula intermedia que garantice control cuando sea necesario y una cosa ejecutiva rápida cuando también así lo sea. Es la misma lentitud con lo que se está llevando incluso ese mismo proyecto de ley. Así es, así es. Y insisto, ¿no? El gran problema acá es que la reforma política ha sido abandonada por el fujimorismo todo este Ahora, tiempo. sin embargo, el fujimorismo y el presidente dijo, entonces podríamos fundar la firma porque, o sea, existen dos mecanismos para poder aprobar la ley. Entonces la ciudadanía cree que podría entrar en dentro de este proceso, juntando firmas y recolectando porque... Yo espero que no sea necesario, ¿no? Yo creo que lo que falta acá es aprovechar un espacio, por ejemplo, como el Acuerdo Nacional, y asegurar que Congreso y Ejecutivo empujen el mismo carro, ¿no? Esto de estar enfrentados... Porque si no... Porque si no, se abre un escenario en el cual, para empezar, se van a generar demasiadas expectativas en cuanto a esa reforma política. Como está planteada el día de hoy, no soluciona nada. Entonces, esto lo que va a generar el 2021 es un Congreso igual de mediocre, con todas caras nuevas además, con lo cual con un grado de improvisación, y en pocos meses vamos a tener a gente diciendo, oye, nos involucramos, recolectamos firmas, votamos, ganamos, y esto no funciona, ergo la democracia no funciona. Entonces son escenarios muy peligrosos, hay que tratar de mantener las cosas con calma, buscar consensos y lograr las reformas que efectivamente vayan a lograr un cambio. Terminemos con una entrevista ping-pong, con una especie de pregunta ping-pong. Paridad en el Congreso, hombres y mujeres. A favor. Creo que la crisis social que estamos viendo en torno a la falta de oportunidades hacia las mujeres requiere una medida así de radical. Imagen desaprobatoria del Congreso. Absolutamente justificada. Ahora, población. ¿Cómo lo está tomando la población? ¿Qué ¿Cómo cosa? afectada está siendo la población?
Yo creo que la población es la que tiene que encontrar en el Congreso a sus representantes. Y tenemos que preguntarnos, si no se sienten representados por el Congreso, qué es lo que está fallando, y es ahí donde se plantea la reforma política. Finalmente, reelección de congresistas. A favor, habiendo escrito a favor de esto el año 2013, mucho antes de postular al Congreso. Creo que es importante tener un Congreso con experiencia. Creo que ya tenemos una de las tasas más bajas de reelección, menos de 25 congresistas se reeligen de los 130, con lo cual estamos tratando de solucionar un problema que no existe con la limitación de la reelección. Creo además en la libertad de los ciudadanos a la hora de elegir. Y si un ciudadano se siente representado por un congresista actual, debe tener la posibilidad de darle un periodo más, como también creo que los ciudadanos deben tener la posibilidad de castigar a quien no representa bien y no volver a elegir nunca más para el Congreso. Entonces, ¿cree que de repente un congresista podría en los primeros años de su gestión aprender estos 2 primeros años, como se dijo en algún momento, que el nuevo que llega aprende los 2 primeros años? Toda posición, sea ministro, presidente, congresista, tiene una curva de aprendizaje. O sea, si yo veo actualmente el trabajo en mi primer año, siento que ahora estoy mucho más consolidado como congresista. Entonces me parece que el cambiar toda la Cámara cada 5 años, ya habiendo una renovación de 2/3 de la Cámara cada 5 años, no soluciona nada y sí tiene un costo alto para la institución. Ojalá lo veamos entonces en las próximas elecciones. veremos cómo van las cosas. Listo, congresista. Muchísimas gracias. Gracias, muy amable. Muchas gracias, amigos del Eje.p. Entonces nosotros nos reencontramos en otra de las entrevistas recogiendo las opiniones de los parlamentarios y diferentes actores políticos si están a favor o en contra de la bicameralidad del Congreso.